clase ha de tener como mínimo 1,5 metros cuadrados. Los recortes se siguen ensañando con los más necesitados, consolidándose en atención a la diversidad y programas de innovación educativa. Hay una falta sistemática de profesorado terapéutico, orientadores, logopedas, integradores sociales. Los equipos de orientación no llegan a cubrir las necesidades de atención, generando largas listas de espera y dejando a una gran parte del alumnado sin diagnosticar. Las incidencias más graves detectadas en la zona oeste, según datos aportados por la sección sindical oeste de la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras, han sido devolución de cupos a finales de septiembre, falta de plantilla en los centros educativos, ratios por encima de lo permitido en la ley y reducción de especialistas en audición y lenguaje, compensatoria, orientación educativa y profesorado terapéutico. Por último, mencionar a las familias que, a partir de la reestructuración en el procedimiento de concesión de becas que tiene planteada la Consejería de Educación, eufemismo de recortes de becas, han quedado literalmente abandonadas por la Administración y cumplir con la obligatoriedad de libros de texto a muchos se les hace cuesta arriba. Este año, especialmente con la implantación de la LOMCE y el obligado desembolso que han tenido que efectuar al ser libros nuevos. La falta de sensibilidad de la Administración con las familias de la escuela pública, las que están sufriendo en primera persona las consecuencias de la crisis económica, hacen volver a plantear el concepto de maltrato. La cantidad de dinero que reciben los centros educativos para la adquisición de libros que se entregan en calidad de préstamo es absolutamente precaria e insuficiente. Lo mismo el recorte en las becas de comedor y la nueva modalidad que ha dejado a más de la mitad de las familias antes favorecidas por esta ayuda desamparadas, sin solución y al albur de las administraciones locales y los servicios sociales, incumpliendo y vulnerando el derecho a la educación consagrado en la Constitución española. La falta de transparencia y los flagrantes recortes solo ayudan a cronificar el empobrecimiento de las familias madrileñas, así como a hacer más difícil el trabajo a los profesionales de los centros públicos, que se ven obligados a suplir, sin medios, las carencias que producen en sus alumnos la gestión que este Gobierno está llevando a cabo. Por todo ello, todos los grupos políticos de la oposición presentan la siguiente moción para su discusión y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba con arreglo a las siguientes resoluciones. Primero, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar de manera inmediata los recortes de cupo de profesorado que perjudican el normal desenvolvimiento de los centros educativos y que se garantice la estabilidad de las plantillas y de los grupos ya consolidados. Segundo, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que cumpla la legislación vigente respecto a las ratios en educación en todos los niveles, no sobrepasando los límites y generando el consecuente recorte en unidades, profesorado y calidad educativa. Tercero, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un plan urgente de gratuidad de los libros de texto para familias con rentas bajas y familias afectadas por el desempleo. Y cuarto, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de un programa de implantación progresiva de la gratuidad de libros de texto y material escolar para la Comunidad de Madrid, que abarque todas las etapas de la educación obligatoria y contribuya a garantizar de manera real el derecho a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades a todo el alumnado madrileño. Muchas gracias. Para su turno de exposición tiene la palabra Izquierda Unida. Hace una semana la Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos entregó en la Dirección Territorial Oeste más de 500 firmas de padres, madres y profesores en contra de los recortes en el cupo de profesores que ha habido en la educación pública en la Comunidad de Madrid. Un recorte que, como hemos escuchado en la moción y también veremos ahora, está afectando a su calidad. Desde esta coordinadora se ha hecho un análisis sobre el inicio escolar en nuestra comarca y el resultado es preocupante y supone una agresión contra la calidad de la educación pública. Al parecer, un error de cálculo ha provocado que en algunos centros educativos de la zona se perdieran cupos de profesorado y un año más el inicio de las clases ha sido un caos. Como dice la moción, más de 300 familias de la zona oeste que optaron por la escuela pública se quedaron sin plaza y a esto el Partido Popular lo llamará libre elección. Nosotros lo llamamos desmantelar lo público para favorecer lo privado, seña de identidad del Partido Popular. Como hemos dicho anteriormente, este curso ha comenzado con más alumnado y menos docentes, lo que supone menos calidad en la educación, menos atención a la diversidad y una educación personalizada que facilite trabajar con ritmos diferentes.
Las ratios de alumnado por clase siguen siendo escandalosamente altas, incumpliendo incluso normativa vigente. La Consejería de Educación ha decidido de manera unilateral el aumento de ratios en todos los niveles, no cumpliendo con el Real Decreto 132/2010 de 2012, donde se especifica que cada alumno por clase ha de tener como mínimo 1,5 metros cuadrados de espacio. También hay que destacar la absoluta precariedad laboral y temporalidad que sufren los profesores y profesoras y afecta de manera evidente en la calidad de la educación pública, generando desconfianza, malestar y también degradando la función del profesorado. Por otro lado, los nuevos currículums, producto de la LOMCE, condena a la extinción después de las elecciones generales, ya que no es defendida a capa y espada por el PP. Otros grupos que se presentan a las elecciones ya han manifestado que no van a continuar con ese proyecto, y ha provocado fuertes desembolsos a ser libros nuevos unido a la cantidad de dinero que reciben los centros educativos para la adquisición de libros, que se entrega en calidad de préstamo, que es absolutamente precaria e insuficiente, y ha supuesto muchos problemas para las familias madrileñas ya sabemos la situación de crisis que están padeciendo. Con esta moción solicitamos instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar de manera inmediata los recortes de cupo de profesorado, a elaborar un plan urgente de gratuidad de los libros de texto para familias con rentas bajas y familias afectadas por el desempleo, así como la puesta en marcha de un programa de implantación progresiva de gratuidad de libros de texto y material escolar para la Comunidad de Madrid, que abarque todas las etapas de la educación obligatoria y contribuya a garantizar de manera real el derecho de una educación de calidad en igualdad de oportunidades a todo el alumnado madrileño. Nosotros, evidentemente, votaremos a favor. Muchas gracias. El Grupo Ciudadanos tiene la palabra. Bueno, yo he oído esta tarde en la sala, en boca de la alcaldesa y del representante de Izquierda Unida, que estaban muy desubicados en lo que estaba pasando aquí hoy. Y a mí no me parece mal. Es decir, romper esquemas de estructuras de pensamiento por pensamientos o opciones que sirvan para interactuar entre unos y otros me parece muy bien, y me parece que la política debe seguir estos derroteros. Y en materia de educación, pues yo quiero explicar un poco nuestro punto de vista general y en particular sobre la moción. Para Ciudadanos, la educación no puede ser un campo de batalla. O sea, no podemos tener la educación en su conjunto. No podemos tener los cambios legislativos frecuentes, no podemos tener la educación cada día para enfrentarnos unos a otros. Nosotros la educación lo vemos como un bien preciado y el más valioso que tiene una sociedad, porque de la educación va a depender los niveles de desarrollo económico, los niveles de bienestar, los niveles de seguridad, los niveles de convivencia, la paz. O sea, nosotros creemos que la educación es una cosa para sentarse en serio y dejar de tirarnos los trastos a la cabeza. Y Ciudadanos pues viene con esa mejor voluntad. En la exposición de esta moción, nosotros hay datos, sinceramente, que creo que no están suficientemente contrastados, pero nos da igual. O sea, nos da igual que haya 300 familias en la zona oeste que digan que se han quedado en la calle, como si ha habido solo una. O sea, es que con que hubiera habido una nos era suficiente para criticarlo y enmendarlo y defender la educación pública. Porque efectivamente está sobremanera castigada. Efectivamente. O sea, la educación pública está pagando el pato y de ahí va a venir muchas consecuencias. Es verdad que ha habido fallos organizativos aquí, es verdad. Es verdad que ha habido problemas con el profesorado, que ha habido, pues eso, defectos en organización, ha habido centros donde no había profesorado suficiente, inverosímil, inconcebible. Pero es verdad que esto genera enormes problemas familiares y el estrés y la ansiedad que producen las familias, llegar en el mes de septiembre y no saber dónde van o cómo están. O sea, es que esto no nos lo podemos permitir, un país que se considera del primer mundo. Es que esto es inadmisible. Y es verdad que hay listas de espera en la formación profesional, o que no todos han podido elegir la formación profesional que querían. Y también es verdad, importante que no se nos olvide, porque ha habido una moción previa que ha tratado temas de las personas con diferente capacidad, que también falta profesorado terapéutico. Todo esto es verdad. Y nosotros, lógicamente, nos sumamos a cualquier propósito o buena intención que trate de mejorar esto.
Y esto es filosofía de Ciudadanos en materia educativa. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Bueno, desde Cambiemos Villalba entendemos la educación como motor de cambio social y entendemos que como motor de cambio social la educación tiene un papel prioritario en la prevención y en la compensación de todo tipo de desigualdades. En los últimos años hemos asistido a un auténtico desmantelamiento de todo el sector público, en concreto de la educación pública. En este caso estamos hablando de la educación, cuyo único fin ha sido el enriquecimiento de unos pocos. Sabemos que, según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las competencias en materia educativa están asignadas al Gobierno autonómico, pero el Ayuntamiento de Collado Villalba tiene grandes posibilidades de intervención en la vida educativa de este municipio y, además, la obligación de instar al Gobierno de la comunidad, aunque sea del mismo signo político, a garantizar el derecho a la educación al conjunto de la población. Derecho que se está viendo vulnerado constantemente con unos recortes que se traducen, cuando menos, en una merma de la calidad educativa. Esto puede parecer un discurso abstracto o muy general, incluso puede sonar repetitivo porque estamos comentándolo insistentemente.